hacia ese territorio que no queremos? Mire, es un paso sin lugar a ninguna duda y le voy a explicar por qué, Daniel. Los productores de droga en el continente y en consecuencia los principales productores en el mundo, fundamentalmente de la cocaína, eran los integrantes de la banda del Cártel de Medellín. Tenían como característica propia desarrollar la producción, la comercialización y la colocación de esa mercadería, por decirlo de alguna manera, con métodos casi siempre violentos. Trabajaban con un menú de sicarios, esto es personas decididas a matar, a los cuales podían pagar desde una comida hasta $1 millón, depende la persona, la víctima y la importancia de la misma. Con la muerte de Escobar Gaviria, el Cártel de Medellín comenzó a decaer y comenzó a crecer en una dimensión harto desproporcionada la actividad del Cártel de Cali, que comienza a desarrollar con una metodología profundamente inteligente. Es decir, no usa metodologías de fuerza, sino que usa metodologías inteligentes. Para esto está contratando a los mejores especialistas en ciencias económicas que haya en el mundo para ver cómo blanquean dinero. Para eso está contratando a los mejores especialistas en técnicas químicas para obtener cocaína de mejor calidad. Para eso está contratando a especialistas químicos para que los productos químicos que se utilizan en la obtención de la droga sean los mejores que pueda haber, de manera tal que la calidad sea insuperable. Y la misma estructura delictiva inteligente se está insertando en Europa fundamentalmente a través de la mafia japonesa, de la mafia israelí y de la mafia italiana. Y yo no quisiera hablar de un tema profundamente duro que es las integraciones de las mafias, el avance y las peleas de las mafias sobre el continente americano, a partir del desplazamiento que han tenido mafias europeas por la plata que llegó traído de la cocaína de América a Europa, porque sería tedioso para la gente. Pero sí sintetizar este esquema aberrante y que es increíble, si yo me lo pusiera a narrar, mucha gente diría, este tipo está fantaseando directamente. Quisiera resumirlo de una manera. Guay con los gobiernos que no entiendan el fenómeno y que no le presten atención. Van a dejar en la absoluta inseguridad a sus pueblos, sin lugar a ninguna duda. El tráfico de drogas, el consumo de drogas, ya hablando del consumo porque es la fuente inicial del producto de la recaudación, no hablando del consumista que es enfermo, sino de ese acto inicial que es la entrega de la plata, como veíamos recién. Recién lo veíamos, la entrega de los dinerillos que se van sumando y que hacen cifras harto millonarias. Todo eso está produciendo un desequilibrio económico en algunos países, está produciendo un ingreso a través de la corruptela harto inteligente en todos los poderes y en toda la sociedad. Se están infiltrando las sociedades. Hoy en día en Colombia está a punto de sancionarse, o está en tratamiento, mejor dicho, en el Parlamento colombiano, una ley que prácticamente habla con un espíritu donde el contenido legislativo dice, bueno, el narcotráfico no es tan malo para la economía del país, el espíritu es ese de la ley. En definitiva, es un problema que si los gobiernos no lo entienden, no lo atienden, es complejo de resolver, pero les termino la idea. Lo que está pasando en el país y este destape que hay del fenómeno es excelente para la toma de conciencia de la gente. Lo que tenemos que tener cuidado, Daniel, es no utilizar este destape para empezar a buscar los responsables. Empezar a buscar qué hace el gobierno, qué hace una madre, qué hace un padre, qué hace Daniel, qué hace Marcelo, qué hace Neustadt, qué hace el periodismo, qué hacen los medios gráficos. Esta toma de conciencia tiene que servir para una autocrítica de todos y una sumatoria solidaria. ¿Qué hacemos todos? ¿Cuál es la respuesta que damos todos? Obviamente... Yo estoy de acuerdo, doctor, pero sin embargo, uno debe preguntarse, por ejemplo, el otro día me decía un juez que entiende el tema, un juez federal. ¿Qué hace la justicia? Me decía, claro, ¿qué hace la justicia y qué hace el Parlamento, por ejemplo? Están pidiendo desde hace tiempo, las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, una ley donde se contemple la figura del arrepentido, la figura del informante, y eso está ahí parado. Y el juez me decía, yo no quiero pensar mal, pero con el dinero que mueven estos señores no me extrañaría que haya algún diputado o algún senador que esté a propósito frenando la ley. ¿Usted cree que puede pasar eso? Mira, Daniel, yo creo lo siguiente. En este marco conceptual que le decía que la sociedad tiene que reaccionar, inexorablemente la responsabilidad inicial, la responsabilidad primaria de tratar el fenómeno como corresponde es del gobierno. El gobierno tiene 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Desde el ejecutivo estamos haciendo lo que podemos, planes, programas, etcétera, etcétera. Llegamos al legislativo, es cierto lo que usted dice. Yo tengo 4 años de experiencia en el legislativo,
conozco las metodologías parlamentarias y cómo se debe elaborar para elaborar una ley, para sancionar una ley, y le veo al deliberativo en este momento demasiada deliberación para modificar una ley que necesita ser modificada. ¿Y eso usted cree que puede ser casual o intencional? ¿Puede haber algún lobby en favor del narcotráfico? Yo no creo que haya lobby todavía en favor del narcotráfico. Lo que creo es que no hay conocimiento profundo del tema y en consecuencia se toma como una ley que no es de urgencia, es una ley que puede esperar. Entonces, hasta que no haya gente, está habiendo gente, no quiero hablar de todos los parlamentarios de esta manera ni mucho menos, usted sabe que hay una comisión de drogadicción en diputados y otra en el Senado que al incorporarse per se obliga al legislador que estudie un poco más y que profundice un poco más el tema y que tenga mayor conocimiento. O sea que hay impulsos por parte de la Cámara de Diputados y otro tanto por el Senado. Y así que no están con desconocimiento todos en forma absoluta. Pero ayer, por ejemplo, hablaba con un parlamentario. Usted sabe que la modificatoria de la ley, de la actual ley, ya ha salido de diputados con algunas cosas buenas y otras no tanto. En mi criterio están faltando algunas cosas a esa ley. Hay 4 figuras que deben estar incorporadas. Informante, la del arrepentido, agente encubierto y entrega vigilada. Diputados no incorpora la de informante por algunos criterios que no comparto y que sería largo de explicar. Pero en el Senado están viendo la posibilidad de quitar la figura del arrepentido, con un razonamiento que desde el punto de vista lógico no es malo. Dicen, un arrepentido puede decir cualquier cosa y embarrar a cualquiera. Y es cierto, pero ya tenemos arrepentidos. Yo fui víctima de un arrepentido. Si ese arrepentido hubiese tenido una figura jurídica, hubiésemos tenido los elementos, mis abogados, como para obligar a que el arrepentido se presentara ante la justicia y declarase todo lo que conociese. Claro. Cuando eso se quiso hacer, el arrepentido se escapó. O sea que hay criterios a veces distorsionados. Ayer pedía a este legislador que por favor, antes de seguir avanzando en el análisis, me gustaría que me invitaran al Parlamento, o a los bloques o a donde fuere, a una reunión para poder explicitar el contenido de las modificaciones y lograr así destrabar algo que puede estar trabado. Lo que sí, Daniel, perdón, para terminar, no creo que haya influencias lobísticas por parte del narcotráfico todavía en el Parlamento argentino. Todavía no, menos mal entonces. Sí. El segundo punto, este es el deliberativo. Y el Poder Judicial, con este fallo de la Cámara Federal, estos chicos teóricamente, si consumen ahí o si compran para consumir, no hay que hacer nada con ellos. Ningún tipo de problema. Un policía que vea eso, la gente pregunta, ¿qué hace la policía que está viendo ahí? Hola, un policía hoy que ve eso, ¿y qué voy a hacer? Si lo pongo preso y un juez después lo libera porque lleva 4 gramos. Claro. Lo único que tendrá que tener cuidado ese señor es que no venda más de 4,3 gramos en cada paquetito, porque esa es la dosis que contenía Orbes, que es el que es desincriminado en la tenencia por parte de la Cámara. Pero acá quiero hacer algunas reflexiones, Daniel, si usted me permite. En primer lugar, decir algo que es absoluto, no es porque lo diga yo, es porque está escrito en la ley. La ley es tremendamente clara en su artículo 14, penaliza la tenencia por el mero hecho de estar en poder de una persona, penaliza la tenencia. Aunque una persona se encuentre vestigios de droga ilícita, sea heroína, cocaína, etc., esa tenencia está penalizada. Ahora bien, de acuerdo a la cantidad, la pena consiste en distintas determinaciones. Si, por ejemplo, y lo explico rápidamente, al que se le encuentra un vestigio de cocaína, dice, yo tengo este vestigio de cocaína, estos 2 o 3 miligramos de cocaína, porque acabo de probar, acabo de experimentar. La pena a aplicar por el juez es sustituida por una medida educativa. Es una serie de medidas educativas que le digan a la persona que lo que estaba haciendo era mal para su salud, era pernicioso para su salud. Un profesional que le va a explicar lo que le pasaba al sistema nervioso, lo que le pasaba al hígado, etcétera, etcétera. Si por el contrario la persona que tenía vestigios de cocaína dice, mire, yo estos vestigios los tengo porque hace un año que estoy consumiendo, ese es un consuetudinario, es decir, que está consumiendo periódicamente. En ambos casos, la ley establece que son enfermos. En este segundo caso, la pena que indica la ley es una medida recuperatoria. Ya no educativa solamente, sino un poco más profunda. Es el caso de Diego Maradona, para ser prácticos. El juez en ambos casos va controlando cómo evoluciona en la fase educativa o cómo evoluciona en la fase recuperatoria. La pena existe por el solo hecho de haber tenido droga, por ese solo hecho. Supongamos, habría que hacer otra serie de análisis técnicos que van a aburrir a la gente. Pero supongamos que hubiera un criterio distinto entre los jueces
Y a mí se me ocurre, no soy abogado, no soy juez, menos todavía aún, a mí se me ocurre que tendrían que indagar. ¿Habrá algún antecedente en la Corte Suprema de Justicia? Sí la hay. Sí. La Corte Suprema, El caso Montalvo, tiene, acá Montalvo, tiene un fallo concreto, claro. Sí, y reciente además. Reciente. Y si hubiera tipo de duda, habría que buscar qué ha dicho la Fiscalía de la Nación. Tiene un dictamen exactamente igual, así que este fallo, más allá del aspecto técnico, lo que para mí es el aspecto social, que es el que vamos a ver. El mensaje, primero para un padre, dice, no te drogues, que es pernicioso para ti, malo, que es un delito. El hijo dice, papá, los que administran justicia están en desacuerdo con vos, son jueces, vos no sos jueces, sos mi padre solamente. Y saben más que vos también. Y saben más que vos. Un policía, ¿para qué va a detener a alguien? Y un juez de primera instancia, ¿para qué va a hacer un sumario para perder después con la Cámara? Creo que esto tiene, es mi opinión personal, tiene solución cuando llegue a la Corte. Ojalá. Doctor, le pregunta a ver si podemos... ¿Cómo no? Vamos a hacer ping-pong. ¿Usted tiene una estimación aproximada de cuánta cocaína se vende por año en la República Argentina? Lo estimado que transita por el país es de aproximadamente unos 18.000 kilos, lo que transita por el país. Ajá. ¿Exterior? Sí, en todo el exterior. Ajá. O sea, los 18.000 kilos pueden estar vendiéndose 3 toneladas. Una cosa absolutamente tentativa e imprudente porque es muy difícil de cuantificar. Y hay idea, ¿no? Prueba de inteligencia de conocer 1, 2, 3, 4, 5 distribuidores importantes en la Argentina. No tenía grande. Al hablar de 3 toneladas de venta, no necesariamente no puede haber distribuidores grandes. Muchos y fraccionados, que los organismos de seguridad están permanentemente haciendo inteligencia para detectar, y bueno, cada 2 por 3, ayer vimos un decomiso que tenían 5 personas, 20 kilos de cocaína, antes de ayer kilos de cocaína. Son pequeños distribuidores. Y la última que nos estamos yendo, una persona que pasa de enfrente de eso, ve que hacen eso, ¿usted cree que tiene que ir a la policía? Va a la policía todavía porque tiene desconfianza y que no tiene suerte, pero está llegando mucho a los organismos que no oficial, como por ejemplo la Secretaría, denuncias anónimas que le aseguro suman más de 5 y que le estamos dando el curso correspondiente con las actuaciones y con los pedidos o consejos correspondientes a las fuerzas. Doctor, fue un gusto. Nos despedimos, si Dios quiere, la próxima se meditando, ¿no? Porque hoy es esta imagen, mañana el de los míos.